Amigas y amigos, les saluda Francisco Tarmentrael. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva temporada en el sitio Seminarios de la Guía del Pacífico, un sitio dedicado para difundir sobre los importantes hechos que se enmarcan en este conflicto, sitio efectuado junto al profesor Dr. Juan Eduardo Mendoza Pinto, académico de Historia de la Universidad de Concepción. Para nosotros, como mencioné, es un agrado que puedan estar presentes en esta primera exposición que vamos a efectuar este año. La fecha no es casual, porque es el día en que se conmemora el natalicio de los máximos héroes que tiene nuestro país. Nos referimos a Arturo Prat Chacón. Arturo Prat Chacón nació en Ningüe, la noche del 3 al 4 de abril de 1848, y el destino le deparó justamente participar en este conflicto. Y, por cierto, junto a la tripulación de la Esmeralda, quedar inmortalizado en nuestra historia, en nuestro pasado, siendo un ejemplo para muchos de nosotros, ¿verdad?, de cómo la perseverancia, el heroísmo, se puede traducir en triunfos. Para hablar sobre la figura de Arturo Prat en el marco de su natalicio, tenemos a dos destacados expositores y expositoras que nos acompañarán en esta charla, de la cual queremos que ustedes sean parte a continuación. Nos referimos a doña Ingrid Díaz. Ella es investigadora, recreadora histórica y divulgadora de la Guía del Pacífico, y también a don Nelson Omar Pérez. Él es ingeniero en administración de empresas, se desempeña como fiscalizador y además, en paralelo, desarrolla su labor como investigador histórico y además es presidente de la Asociación de Recreación Histórica de Efemérides Chilenas, Reenactor Chile. La idea de la siguiente conversación es que podamos abordar diferentes aristas y aproximaciones sobre la vida de Arturo Prat Chacón. ¿Quién fue? ¿Cómo fue su familia? ¿Y por qué motivo pasó a la historia de nuestro país? Pues bien, muchos de ustedes se estarán preguntando cuál es la imagen que tengo a mis espaldas. Es el óleo Prat guiado por el sacrificio de la patria del pintor nacional Cosme San Martín, efectuado por el año 1883. Este óleo, que en su minuto no fue bien considerado, con el tiempo tuvo un valor importante porque da cuenta de los últimos instantes de Arturo Prat en la cubierta del Monitor Huáscar de aquel glorioso 21 de mayo de 1879, momentos antes de que es acribillado por la tripulación peruana. Es en ese instante donde la patria, ¿no es cierto?, guía el sacrificio de Arturo Prat Chacón. Pues bien, vamos a continuación a conversar con doña Ingrid y don Nelson sobre la figura de Arturo Prat Chacón, y los invitamos, por cierto, a que puedan sumarse a la conversación, pueden dejar sus comentarios en esta transmisión y sean bienvenidos y bienvenidas a participar. Muy bien, estamos aquí junto a doña Ingrid Díaz y a don Nelson Pérez para iniciar esta interesante charla. Estimada Ingrid, ¿quién fue a tu juicio Arturo Prat Chacón? Hola Francisco, mira, para mí Arturo Prat representa, yo creo que, bueno, la esencia del chileno que debe ser. Eh, mucho se ha escrito de él, muchos hemos leído de él, pero no todos saben de él. Y creo que es súper importante poder hablar de su persona, tanto como oficial de Marina, desde su infancia, ¿cierto?, haciendo esta carrera hasta el día de su muerte y pasando también por su vida familiar, porque creo que un hombre completo tiene que tener todos esos aspectos claros para que nosotros podamos poder analizar estas características que tiene. Yo creo que Arturo Prat representa lo mejor del chileno, el chileno sacrificado y el chileno responsable. Creo que es un buen ejemplo, un excelente ejemplo a seguir. No me equivoco diciendo que el sacrificio que él hizo al final marcó a Chile de una manera muy positiva. Y yo diría que hasta el día de hoy, aunque no parezca, pero yo creo que sí hasta el día de hoy. Bien, gracias Ingrid. Estimado Nelson, la misma pregunta.
Hola Francisco, gracias. Hola Ingrid. Mira, Arturo Prat es un personaje y primeramente es un humano, con virtudes y defectos, una persona de clase media, esforzado, padres trabajadores. Él desde muy joven fue el llamado de las armas, pero no solamente se dedicó a la parte de la marina, también fue un abogado. Y junto con eso fue un esposo, fue un padre, tomando las palabras de Ingrid, fue un hombre completo. Nosotros tenemos mucho más allá de ese héroe de bronce o ese personaje histórico que saltó al abordaje. Tenemos una persona con valores, tenemos una persona seria. A pesar de su calvicie, él es un hombre muy joven. Entonces uno se da cuenta que a su edad había cumplido varios hitos. Había estado en la academia de naval como grumete, luego de muy joven participa en la guerra contra España, donde se cruzó pero no conoció a Miguel Grau, su contrincante de la Guerra del Pacífico. Luego tenemos a ese capitán y héroe y mártir de la Guerra del Pacífico, pero es mucho más. Él era una persona íntegra. Él, a pesar de que arriesgó incluso su carrera, defendió como abogado que era a su gran amigo contra el almirante Willem Rebolledo. La verdad es que no mucha gente se habría atrevido y él puso la cara porque valía más el derecho de su amigo, no por su amistad, sino por lo que le correspondía defenderlo, que incluso su carrera militar pudo haberla perdido incluso en ese momento. Entonces, esas son las personas que valen, esas son las personas que se entregan y que cuando hacen un juramento de lealtad, es hasta el final. Así es, Eso estimado sí. Nelson. Sí. A nuestras amigas y amigos les recordamos que pueden dejar sus comentarios durante esta transmisión. Em, Cuéntenos, en cierta forma, cómo fue el nacimiento de Arturo Prat. Arturo Prat, recordemos, nació en Ningüe, la noche del 3 al 4 de abril de 1848. ¿Cómo fue ese acontecimiento, Ingrid? Bueno, tendríamos que retroceder un poquito, ¿cierto? Porque antiguamente los Prat vivían en Santiago, ¿cierto? Y el papá de Arturo Prat tenía un negocio, ¿cierto? Un puesto comercial, el que fue incendiado, o se incendió, no lo cuenta eso la historia, pero sí se incendió y tuvieron que ir Se al congeló la sur, imagen. a Concepción. Desde su nacimiento, desde su nacimiento mostraba algunas dificultades que le iban a costar. Eh, Él, bueno, nació, ¿cierto?, bastante débil, por lo que sabemos, por lo que dice la historia, y doña Rosario se tuvo que dedicar mucho al cuidado de él, puesto que, ¿cierto?, tenía estas debilidades que son propias, y sobre todo antiguamente, cuando no tenían esta medicina que tenemos hoy, en que los niños pueden quedar en una incubadora, o no sé, tener todos los cuidados eh, exactos para lo que ellos necesitan. No, pues ahí estaba con una matrona nomás, doña Rosario, y tuvo que tener al niño ahí cuidándolo de acuerdo a lo que ella podía recabar de la medicina tradicional de esa época. Así es que así creció un poquito débil, ¿cierto? Pero con el tiempo se fue él mejorando. Pero eso fue en otra parte, no fue ahí en Ningüe, porque poquito tiempo después, como no mostraba mayores mejorías, ¿cierto? La familia tuvo que también salir de la casa de Ningüe y venirse a Santiago. No sé si algo Sí, más. estimado Nelson, ¿podrías contarnos un poco, sumando lo que ya expresó Ingrid sobre la familia de Arturo, los padres de Prat? Como dijo Ingrid, ellos tenían un negocio, ¿no es cierto?, en Santiago que se incendió. Este negocio, escúchame, este se encontraba frente a la Plaza de Armas de Santiago, en lo que es calle Estado, ¿verdad? Por ese sector.
Tienes el micrófono apagado, Nelson. Ahí sí. Está en el sector del barrio cívico. Ellos eran de ascendencia española, específicamente el papá era de ascendencia española y al casarse con chilena, tuvieron a este hijo que la verdad, como dice Ingrid, tenía un tema de salud bastante comprometido, pero se recuperó bien. Ahora, la parte comercial, eh, ellos además tenían una casa en lo que era el sector de la actual calle Bandera, y la calle Bandera mantiene el nombre del uso de la bandera que colocaba en honor a Chile sus padres de origen español. Era como un respeto y un reconocimiento. Lamentablemente el negocio se pierde y ellos quedan en muy mala condición. Por eso una de las razones que se trasladan. Eh, Son afectaciones muy grandes para una familia, cualquier persona en la época que sea, un daño patrimonial de ese calibre, que era toda su vida, fue muy alto. Pero la gente era de esfuerzo, se supo sobreponer, salió adelante. eh, Ellos tenían mucho más allá que una ilusión, ellos tenían una fortaleza interior muy alta que fue transmitida también a su hijo. Esa fortaleza le sirvió para poder seguir adelante, aunque haya sido en otro sector, y la verdad, yo no tengo mayores conocimientos sobre qué ocurrió con la destrucción de su negocio, pero estamos hablando de una época donde no existían eh, una compañía de bomberos como tal, eran voluntarios con pocas condiciones, entonces la verdad fue una pérdida total y le hizo cambiar totalmente su vida. Si yo no mal recuerdo, ellos eran comerciantes, pero la dedicación exclusiva o los ingresos eran totalmente de ahí. No tenían mayor respaldo y tuvieron que salir adelante. Yo no sé, no quisiera ponerme en la posición de esa familia con niños pequeños y tratar de surgir luego de esta catástrofe. Eh, Pratt vivió, bueno, su familia vivió esa zozobra y salió adelante, salió unida, salió de una familia muy religiosa, una familia con fortaleza interior tan grande que le pusieron el pecho a las balas y salieron. Cuando uno dice estas situaciones nos arruinaron, les dieron una oportunidad distinta para seguir otro camino. Gracias, Nelson. Estimada Ingrid, hablemos cómo fue la infancia de Arturo. Entiendo que Arturo Prat pasó un año aproximadamente en la hacienda San Agustín de Puñual, Así es. pero Él entiendo que pasó. él con el tiempo, a pesar que fue solo un año, él recordó siempre su estancia en el lugar. Recordó el ambiente agrícola, crecer en el campo, ahí dio sus primeros pasos. ¿Nos podrías contar un poco más sobre esto, Ingrid? Bueno, como te decía adelante, ¿cierto? Arturo Prat creció con estos problemas de salud, ¿cierto? Y también ocurrió algo con el papá de él. Al parecer, todo este problema que tuvo en cuanto a su negocio y al sustento de su familia, bueno, como tú decías, o Nelson, perdón, como Nelson decía, él no tenía, ellos no eran una familia adinerada, o sea, todo lo que ellos poseían era en cuanto a ese negocio, pero la familia de Doña Rosario tenía casa en el sur y los acogió a ellos durante su época más cruda. Creo que la salud del papá de Arturo Prat también se puso medio difícil, porque al parecer, leí por ahí, ¿cierto? Porque hay un montón de versiones antiguas y nuevas de la vida de Prat y su familia, pero al parecer él sufrió un asalto, ¿ya? Él sufrió un asalto y estuvo muy mal. No sé si fue el mismo año que estuvieron en Ningüe o cuando ya se vinieron para Santiago nuevamente. Pero el punto es que estaba tan mal la salud de Arturo Prat que tuvieron que viajar para Santiago, también nuevamente a la casa de los Chacón, ¿cierto? De Doña Rosario, de la familia de Doña Rosario, y se instalaron, yo no me acuerdo bien los sectores, ahí sí que en Santiago yo no me ubico mucho, pero sí sé que ellos estuvieron unos años viviendo en la casa de la familia Chacón, y ahí él empezó, Arturo Prat, a crecer dentro de un ambiente, ¿cierto? Ya cuando era un poquito más grande, dice que, bueno, era como un niño común y corriente, corriendo, persiguiendo a los animalitos, subiéndose a los árboles, como un niño normal. Y después de ahí se trasladaron a otro sector de Santiago,
y fue también un tiempo para él de ir a la escuela, ¿cierto? De aprender bueno, hay escritos, perdona, documentos, ¿cierto? Que han mostrado cómo era él cuando jovencito, cuando chiquitito, y era un niño común y corriente, que tenía un día bueno y un día malo en la escuela, que de las tareas y todo eso era aplicado. Pero tenía algunos problemas típicos de la infancia, como no sé, de repente un día pelearse con algún compañero, o que los compañeros le hicieran bullying, y también sufrió una parálisis tiempo después, que lo mantuvo por mucho tiempo postrado, y su madre ocupaba más que nada los cuidados del papá, porque ya Arturo, ¿cierto? Y bueno, y sus otros hermanos que vinieron también de tanto de los cuidados de los niños, como sí lo tuvo que hacer del cuidado de don Agustín Prat. Eso más o menos como el resumen. Gracias, Ingrid. Sí, Arturo tuvo una infancia como cualquier otro niño, hay que recordar eso. Y tú tocaste un tema muy importante, Ingrid, que Arturo, y Nelson también lo aborda, que Arturo nació en ser una familia de clase media, no nació en una familia aristocrática. No es el caso como, por ejemplo, el ejemplo de Bernardo Higgins o José Miguel Carrera. Ambos nacieron de familias de abolengo. Claro, Así es. Higgins, hijo natural, pero al fin y al cabo su padre, al final de cuentas, le deja como herencia sus bienes, y Y ni de hablar hecho del caso de tenía, José Miguel Carrera, claro. Entonces, Arturo Prat no cae en ese estereotipo. Él nació en una familia de clase media de esfuerzo, y eso justamente él representó el típico ciudadano del Chile decimonónico del 1850 y 60, una persona de clase media que tiene que luchar para poder insertarse en una sociedad compleja. Nelson, estamos ya en la etapa de la juventud, como introdujo Ingrid, en juventud entre comillas, porque hay que recordar Sí. que en ese entonces 12 años, 14 años ya es una etapa mucho más madura en ese momento. ¿Qué pasa por la vida de Arturo Prat en ese instante? Eh, Él fue inscrito el año 58 en la escuela de Grumetes junto eh, a Luis Uribe, que era hijastro de su tío Jacinto, Jacinto Chacón. Ambos son inscritos a la vez, como te dije, en la escuela de Grumetes. Esto produjo una gran fortaleza porque ellos se unieron como esos hermanos que hacen falta. Todo el tema de la milicia, de la educación en general, tú siempre necesitas un compañero, un partner. Y ellos lo fueron. A la edad de 10 años, estamos hablando que en una época, como dice, se les considerara quizás niños para ahora, pero en esa época ya tenían una responsabilidad. Ir a un barco, recibir instrucción militar, una férrea instrucción militar con un estilo inglés que siempre ha sido bastante duro, especialmente para niños, y si están embarcados con mayor razón. Fue un cambio brutal, o sea, salir del seno de una familia con ya mejorado salud, sí, porque no lo habrían recibido en otra condición, pero yo creo que es muy importante Luis Uribe porque fue como su hermano, fue su partner, lo reitero en forma tajante porque en el futuro se van a ver unidas sus vidas en lo militar y en lo personal en muchas formas. Cuando ellos se presentan, estamos hablando del año 58, 1858, eh, la disciplina era brutal. Salir de tu casa, enfrentar este nuevo mundo, saber qué va a ser tu profesión o tu oficio durante el resto de tu vida, porque las personas no tenían plan B y C, era una cosa bastante dedicada. Cuando tú entrabas especialmente a lo que eran las Fuerzas Armadas, Marina o Ejército en esa época, era para toda la vida, tú tenías que hacer carrera, era tu futuro. Y él lo tuvo que enfrentar, dejó a su familia, gracias a Dios tenía a este, digámosle, primo, que no eran parientes sanguíneos, y se fueron desarrollando. Muy pronto, estamos hablando del año 58, el año 65, perdón, ya tienen sus primeros fuegos, incluso en la guerra contra España.
Entonces, eran muy pequeños, muy jóvenes, y tuvieron que afrontar la vida y arriesgarla también. Sí, Cuando uno Nelson, está... Dime. no, no, disculpa, sí, vamos a ir a hablar de su bautismo de fuego, pero nos quedaremos un poco en su etapa de juventud, porque es una etapa justamente que poco se sabe, ¿ya? Como mencioné al principio de esta conferencia, la mayoría de las personas conocen a Arturo Prat por la gesta del 21 de mayo, pero ahí surge una pregunta interesante. ¿Es acaso lo del 21 de mayo el inicio de ser héroe para Prat, o más bien es la culminación de una vida de héroe para este prócer? Ingrid, después voy contigo, Nelson. Ingrid, cuéntanos un poco más sobre esta etapa en la escuela naval. ¿Cómo fue su desarrollo? Bueno, volvemos a lo mismo que su infancia, independiente de lo que nos decía Nelson, que la disciplina en la Armada o en cualquier institución armada en realidad era muy dura. Él creció dentro de la escuela como un niño sano, como un niño con compañeros, tuvo que estudiar, tuvo que esforzarse por hacer buenas notas. En el fondo, su familia tenía una situación muy precaria. El papá estaba enfermo y por lo tanto la mamá estaba dependiendo más de la ayuda de la familia, el apoyo de la familia de ella, que de lo que el papá podía hacer, porque, o sea, de lo que su marido podía hacer, porque en el fondo don Agustín Prat estaba enfermo, tuvo una parálisis. Por lo tanto, este tío político, ¿cierto?, de, de Arturo, el señor Jacinto Chacón, ¿cierto?, lo instó a él, así como a Luis Uribe, de poder ingresar a esta escuela, porque ahí veía un futuro para los dos niños. Y eso también es algo que se refleja hoy en día. ¿Cuántos papás no quieren que sus hijos sean profesionales y que puedan solventarse solos en un futuro y cuando sean grandes? A Arturo Prat le pasó exactamente lo mismo. Él tuvo que estudiar como todos nosotros, hemos tenido que estudiar en la vida, tuvo que sacrificarse muchas veces dejando ya no con 12 años, sino con 13 o 14, subiendo, ¿cierto?, a la Esmeralda, o, perdón, subiendo a los diferentes buques en los que tuvo que él instruirse como cadete y más tarde siguiendo esta carrera siendo un guardia marina y de ahí en adelante hasta llegar a capitán, hasta capitán de corbeta. Pero en realidad él tuvo que hacer todo y bueno, y también hay muchas anécdotas de cuando él eh, estudiando como niño, ¿cierto? Ahí con un Carlos Conde chiquitito también, Lolo, haciendo de las suyas, ¿eh? Pero en realidad él fue como bien, a ver, la historia dice de él y vuelvo a los documentos, ¿eh? No es una cosa inventada, sino que los documentos de la escuela naval indican claramente que él era un muchacho que se esforzaba en todos los ramos que aprendía. Y realmente logró tanto avanzar, ¿cierto?, que llegó a ser guardia marina y también de ahí en adelante pudo decidir, cuando ya las cosas en la Armada no se veían tan promisorias, tomar, ¿cierto?, este curso de abogado para poder tener una opción aparte, como decía Nelson, un plan B, para poder sustentar a su familia en un futuro no muy lejano y lo logró, pues como muchos niños esforzados de Chile que crecen estudiando desde chiquitito y sacándose la mugre para poder estudiar, él también lo consiguió. Y llegó Sí, a sí, ser abogado y además llegó a ser capitán de sí, sí, corbeta. Ingrid. Ya hablaremos de su etapa como abogado, que es muy interesante. Nelson, bueno, algo nos adelantaste. Él egresa de la Escuela Naval y tuvo su bautismo de fuego prácticamente al poco tiempo. Hay que recordar que Chile vivió un conflicto internacional con el Reino de España en esta guerra justamente por España, que se involucra a Perú, entre otras naciones. Esto fue por el año 1865, 66. Cuéntanos de manera breve cómo fue la participación de Arturo en este conflicto. Sí, la escuadra española, con aspiraciones de recuperar las tierras perdidas, la parte económica, resarcirse de mucho del daño económico que sufrió durante la Guerra de Independencia, incluso por conflictos internos, mandó la escuadra. Estaba incluso a cargo de el hijo de un viejo conocido, Pareja.
Hubo combates, bombardeos, tanto en Valparaíso, cerca de Chiloé, y él, estando presente como oficial de Marina, aunque con un bajo grado en este caso, tuvo que enfrentar la guerra. Increíblemente, uno de los barcos que estuvo participando, contra alguno de ellos, era la Covadonga. La Covadonga, el mismo barco con el cual el año 79 tuvo que viajar a Iquique a ser parte del bloqueo y después asume el mando de la Esmeralda. Entonces, hubo una conexión ahí. Miguel Grau estaba a cargo, en la parte peruana, de las embarcaciones, porque eran binacionales. Tanto Chile como Perú estaban peleando contra España. Chile igual sufrió bastante con esta guerra por haber apoyado a Perú, pero era una causa común, era un tema de protección. Valparaíso sufrió bastante, entonces Prat tuvo que participar. Estamos hablando que esto fue el año 65 y él había entrado el 58, o sea, tenía muy pocos años, pero ya se había fogueado y ya tuvo esa experiencia de guerra. Supo lo que era el dolor de perder amigos, supo lo que era un combate, el olor a pólvora, esa sensación de que uno no es todopoderoso, que es débil y que está en una situación límite. Eh, Salió adelante, la actuación de él fue reconocida porque cuando tú tienes la habilidad y la capacidad de mando y también de ser obediente en cuanto a las instrucciones, fue destacada y él pudo mostrar su valer militar y su actitud como persona. Nosotros siempre hablamos más que nada del combate de Iquique, que fue el cúlmine, pero en esta ocasión, con sus cortos años, él dijo, aquí estoy, con humildad, con seriedad y con mucha responsabilidad, porque ya no era un niño recién entrado, ya era un adulto que había participado de una guerra, y de una guerra de verdad, que estaba siendo, la verdad, Chile, como digo, vuelvo a reiterarlo, sufrió bastantes daños. El bombardeo de Valparaíso fue una atrocidad que se cometió contra nosotros, y como anécdota lo quiero partir. El almirante Pareja, hijo de Pareja de la Independencia, quedó herido. Y él dijo que lo único que quería, si moría, y falleció, es no ser enterrado en Chile como su padre. O sea, no tenía una aversión espantosa por la situación que vivió toda su familia en guerras contra Chile. Así que Prat participó de ello, sin conocimiento mayor de esta pequeña anécdota, pero demostró lo que era, un tipo de verdad. Así es. Fue un conflicto que marcó un antes y un después también en lo que es el Chile decimonónico. Obligó, por ejemplo, a Valparaíso a instalar cañones, obligó a replantearse también el tema de la escuadra, porque la escuadra era bastante pobre, pero aún así, como dice Nelson, logró justamente hacer frente a parte de la escuadra española. Y años después, por ahí por 1872, se logró un acuerdo de paz y posteriormente ya uno definitivo con España. Si me permite el comentario, un torpe conflicto diplomático en todo caso, que nos salió bastante caro con España. Bueno, una visión solamente. Ingrid, hay una etapa importante en la vida de Prat donde conoce a doña Carmela Carvajal, ¿cierto? Doña Carmela fue muy importante para la vida de Arturo. ¿Nos podría contar un poco sobre este hecho? Bueno, mira, doña Carmela Carvajal, ¿cierto? Era conocida de la familia. Ella era amiga, la familia de ella era amiga con la familia Prat Chacón y con toda la familia Prat, al parecer. Hay una foto bien bonita que muestra a las familias juntas y a una muy joven, no sale Arturo Prat en esa, pero sí a una muy jovencita. A mí se imagina que tendría unos 16 o 17 años en esa foto, porque tenía una carita de niña. Doña Carmela. Doña Carmela sí, pues fue súper importante para él. Estaban los dos muy enamorados, algo que es una de las características más grandes que tiene la historia de Arturo Prat, que él fue un esposo muy fiel y muy enamorado de su esposa. Y bueno, tuvieron esta pequeña catástrofe, ¿cierto? Gran catástrofe cuando falleció su pequeña hija. En vez de decir pequeña hija, dije pequeña catástrofe, ¿no? Fue una gran catástrofe, pero falleció y él no alcanzó a llegar, entonces eso también lo marcó a él y a Carmela, y debido a
a ese suceso tan triste, ellos afianzaron mucho más su cariño, después de lo cual tuvieron a sus otros dos hijos, ¿cierto? A Arturo y a Blanca Estela. Todos conocemos las cartas que Prat y Carmela se enviaban, bueno, específicamente más las de Prat, ¿cierto? En las que siempre le demuestra a ella su amor y la extraña siempre, porque él viajaba mucho. ¿Ah? La Esmeralda fue uno de el buque que más él, en el que más estuvo, porque durante mucho tiempo también fue eh, como buque escuela. Y fíjate tú que es impresionante leer las palabras que él le dice a ella en las cartas. Eh, es como desgarrador, porque uno piensa hoy en el siglo XXI que ese tipo de amor es como de película nomás, o de teleserie, qué sé yo. Pero en realidad él tenía un gran amor por su esposa y por su familia, y siempre añoraba llegar de vuelta a Valparaíso, donde ellos tenían su casa, y poder estar con ella y compartir con su hijo. Entonces ella también con sus cartas ¿cierto? Lo instaba y lo ayudaba a no sentirse tan solo, porque en realidad en esa época las cartas, imagínate cómo se deben haber demorado en llegar. Entonces para ellos dos era un suplicio estar separados realmente. Y bueno, todos sabemos lo que pasó después, no lo voy a adelantar yo, pero en realidad fue muy, muy trágico lo que pasó, y, y sin embargo ella siempre se mantuvo firme. Después, con los años, tuvo que aceptar y recibir que era la viuda del héroe nacional. Yo no me quiero imaginar la presión que debe haber sido para ella, la pobrecita, ¿cierto? Saberse viuda y madre de dos huérfanos de padre, y más encima tener que, ¿cierto? Todo el tiempo estar dispuesta a estas, perdona, a estas, ¿cómo Claro. se dice? A todo lo que vino después con la nación, el reconocimiento, los eventos, ahí tenía que estar ella siempre. Pues bien, claro, es importante destacar ello y aclarar también de que algunos investigadores o pseudo investigadores señalan como una virtud de Prat en esta época las sesiones de espiritismo, ya que Prat practicaba espiritismo. Bueno, como comentario ante ustedes, siempre he sostenido que efectivamente Arturo Prat realizaba estas sesiones, pero no era por hobby, no era por gusto, sino que era para contactarse con su hija fallecida, con su padre, pero que no era algo privativo de él. En ese entonces, la juventud burguesa, especialmente en Valparaíso, que era un puerto que llegaba mucha inmigración, era común que se juntaran estas tertulias y que realizaran estos actos. No era algo tan extraordinario, no era algo como para decir, oh, qué grande Arturo Prat, qué extraordinario que hace espiritismo. No, era una cosa común en la época. Ya se juntaban a jugar cartas, hacían estas sesiones, pero no lo hacían por un tema de gusto, lo hacían porque era la costumbre de los jóvenes de la burguesía de la época. Burguesía, por cierto, bastante ilustrada, muy instruida, por cierto. Y doña Carmela Carvajal, si me permite, Ingrid, era una mujer bastante instruida, con mucha cultura. ¿Ya? Entonces, eso también hay que remarcar. Amigas y amigos, seguimos con esta interesante conversación con doña Ingrid Díaz, con don Nelson Pérez, sobre la figura de Arturo Prat Chacón en el marco de su natalicio. Vamos a conversar ahora sobre la figura de Arturo Prat como abogado. Pocos saben que él tuvo formación jurídica, que se tituló abogado. De hecho, fue el primer oficial de la Armada de Chile en titularse abogado en la excelentísima Corte Suprema. Nelson, cuéntanos un poco cómo fue esta aventura en el mundo del derecho para Arturo Prat. La verdad, cuando nosotros nos encontramos con este gran personaje, como digo, la gente desconoce que su parte legal. Él estudió Derecho y no era bien visto por sus colegas porque no se tenía una dedicación 100% a lo que era la parte militar o naval. Entonces lo miraban un poco como algo raro, no era lo común de la época. Por eso era el primer oficial también naval en sacar el título. Eh, Él cuando se presenta a estudiar, perdón, cuando se presenta a la titulación, el futuro presidente Pedro Montt era el jefe, estaba a cargo de la revisión.
y le dice que no tenía tiempo para postular, para hacer el examen, y nos encontramos con una situación muy extraña. El tiempo libre que tenía un marino en esa época era muy escaso, tuvo que viajar a Santiago, con los tiempos que se demoraban, que eran montones, y le pidió una dispensa, o sea, por favor, tómeme la prueba a mí. Manuel Montt, junto a otros 2 juristas, lo encontraron perfecto y él obtuvo su título. Fue una sesión casi maratónica, porque la verdad que era muy difícil poder, en ese corto tiempo que él tenía, insisto, por sus labores de la Marina, dar el examen, y lo logró. Estos estudios le sirvieron a él para poder tener, además como un reconocimiento, un ascenso. Él era teniente primero, y ya empezó a escalar ya definitivamente por la parte de educación. Tenía un título aparte de lo que era su carrera naval. ¿Qué podemos encontrar de eso? Que su trabajo, tanto en la escuela naval, en algún buque que estuviera embarcado, él tuvo que dedicar esos tiempos libres, dedicados quizás a su familia, y reemplazarlos por el estudio. Era una época donde se estudiaba 3 años, entonces era muy fuerte y muy poco su tiempo libre para poder hacerlo. Y lo consiguió, él con su esfuerzo, con su ánimo. Hay un detalle, entre el año 76 y el 79 se cerró la escuela naval. Se cerró, o sea, no habían clases, no hubo ingreso de grumetes. Esas 3 años o 3 generaciones no existieron. Entonces él aprovechó para hacer tanto la parte civil, defendiendo a la familia, a otras personas también, por supuesto, y también en la parte naval, y principalmente tiene 3 hitos súper importantes, porque él, con su capacidad, digamos, tanto de abogado como una persona que era marino, eh, dedicó mucho tiempo a lo que fue modificar la ley de navegación, un sistema que era bastante antiguo y que duró más de 100 años sin mayores modificaciones, o sea, fue un hito. Remodeló el sistema legal de la Armada, que tenía un tema bastante complicado, porque era un sistema basado en el sistema inglés y tuvo que hacer adaptaciones. Como no habían textos, muchos textos eran en francés, él los tradujo para poder dar instrucción y poder sacar información de ellos. Y por último regularizó algo que era muy complicado, que se llamaba la ley de ascensos. El tema de los ascensos eran cuoteos literalmente políticos, por familia acaudalada, no subía ahí por mérito, sino por el pariente que tenías. Se le consideró liberal, se llevó a muchos de sus colegas muy molestos, se enfrentó a ellos. Entonces, había un ambiente, no digo contra él, pero él era un ser extraño y diferente en lo que era la Marina tradicional. Él sacudió la Marina, pero con una capacidad intelectual superior. Y por eso marcó diferencia como abogado, tanto en lo privado, que es poco conocido, como en este caso en lo público y la Marina misma. Así es, Nelson. Escúchame, sí, hay que señalar que en ese momento, cuando estudió Derecho, Arturo Prat no lo hizo de manera presencial, no fue que fuera a la escuela de Derecho. De hecho, él tuvo que hacerlo a distancia por un tutor, a tuición, ¿ya? Embarcado, seguramente ahí estudiando los apuntes, y ahí tú contaste muy bien lo que pasó cuando tuvo que dar el examen en la excelentísima Corte Suprema. O sea, hasta en eso Arturo Prat tuvo problemas, ¿ah? Hasta en eso fue difícil, pero bueno, logró sortear y así se transformó en el primer oficial de la Armada. Y un detalle no menor, esa fue la única vez en que tuvo que dejar su espada, ¿no es cierto? Tuvo que dejar su espada fuera, no pudo entrar al salón con, A la corte no podía entrar no podía entrar con la con el, espada. ¿no es cierto?, con su sable, quiero decir, ese es el término correcto. Ingrid, hablemos un poco esta etapa que se da Arturo Prat ya de abogado, padre de familia. ¿Cómo, cómo fueron esos años de Prat? Bueno, bien como ustedes decían, ¿cierto? Él vivía embarcado y justamente la solicitud que él envió para que le permitieran dar el examen la hizo desde mar, o sea, ni siquiera fue algo así. Él, como tú dices, estaba mucho tiempo, permanecía mucho tiempo arriba de los buques, entonces para él fue súper complicado ese tema.
¿ya? Y también, también tenemos algunos sucesos, ¿cierto?, que ocurrieron en Valparaíso, tanto cuando él era pequeño y cuando pasó esta etapa ya de joven a adulto. Y específicamente siempre se habla cuando la Esmeralda varó en Valparaíso, ¿ah? Cuando varó en Playa Jaime, que hoy día es el sector de Avenida Francia, donde estaba ubicada una playa, y varó la Esmeralda ahí después de un tremendo temporal. Mira, tú eres de Concepción, también sabes que allá en Talcahuano van a haber unos temporales, antiguamente había unos tremendos temporales. Yo me acuerdo acá cuando chica que habían unos temporales tremendos en Valparaíso que hacían varar los barcos, incluso ahí ¿cómo se llama?, en Caleta Portales, y muchos accidentes que hubo precisamente por el mal tiempo. Y bueno, fíjate que el otro día estaba conversando con estos chicos de Cazando Historia y les hice el comentario de justamente el conocimiento que tienen algunos historiadores y otros que no son iguales. Y yo leía a don Benjamín Vicuña Maquena, que decía que el día en que la Esmeralda varó en Valparaíso, Arturo Prat estaba en Quillota, en la casa de la familia de doña Carmela. Y sin embargo, ¿cierto?, en uno de los edificios de ahí, en la comandancia de Valparaíso, en la parte alta, estaban observando todo este accidente que tuvo la Esmeralda. Uno de ellos fue el contraalmirante Alberto Silva Palma. Y él vio todo y de primera mano recogió todos los detalles, ¿cierto?, de la historia que conocemos hoy. Y que realmente Arturo Prat, que fue este suceso, ocurrió el 26, si es que no me equivoco, o 25 de mayo de 1875. Muchos, como tú dices, muchos miraban, no sé si la palabra es mirarlo a huevo, pero lo miraban como un ser extraño. Y ellos no pensaban que Arturo Prat tuviera esa osadía o esa valentía, a pesar que desde chiquitito estuvo en un incendio que hubo en uno de los pontones que estaban en la bahía. Él estuvo, ¿cierto?, dirigiendo un bote hacia ese pontón porque estaban tratando de apagar el incendio o de hundir el barco, porque se suponía que ahí tenía explosivo. Entonces, en esa época, él tenía 14 años y ya tenía, o 13 años, y ya tenía que realizar este tipo de actividades que para eso necesita un valor tremendo. Bueno, lo catalogaron así, por haber sido él un estudiante, lo catalogaron de señorito, ¿cierto? Como no sé, pues como a lo mejor muy estudioso, muy mateo, más que un marino avesado, un viejo lobo de mar, como eran ellos. Pero se llevaron tremenda sorpresa, ¿cierto? Porque don Alberto Silva Palma cuenta en su libro, Crónicas de la Marina, que él, ¿cierto?, enfermo en su casa de la Plaza Victoria, estaba enfermo, cuando ya vivía en la Plaza Victoria con su señora y sus hijos, chiquitito, él se fue al puerto, al muelle, y de ahí pidió, que creo que hasta tuvo que pagar para que los boteros lo llevaran a acercarlo a la Esmeralda, porque él no podía permanecer en su casa, siendo que sus compañeros y su buque estaban en problemas. Ya creo que en esa época ya era capitán, no estoy segura, me parece que sí. Pero al mando en ese día estaba el comandante Williams Rebolledo, estaba arriba, y él llegó, ¿cierto?, y le pagó a estos boteros para que lo llevaran, que no querían llevarlo. Y bueno, cuando va llegando, la historia que cuenta don Alberto Silva Palma es que él pidió que le tiraran un cabo de estos con los que ¿cierto?, subían las mercaderías a los buques o hasta los animales. Y él se amarró este cabo y lo elevaron hacia la Esmeralda de esa manera. Entonces, una persona, ¿cierto?, que es así como quietita y estudiosa y matea, y como le dicen hoy en día, un nerd, no se habría aventurado, a lo mejor se habría quedado en su casa enfermo, porque estaba enfermo, estaba con gripe, y realmente mostró siempre él su disposición para cumplir con su buque y con sus hombres. Y después de eso, bueno, viene ese tiempo en que él también dio clases. Se me fue el ramo que era, pero eran como unos ramos humanísticos. Él daba clases nocturnas, en una escuelita nocturna, a personas que no tenían cómo, ¿cierto?, pagarse los estudios.
Y eso muestra dos partes de él, por la parte valerosa, la parte osada de marino, y también su parte humana, hasta llegar a la guerra del Pacífico, donde, bueno, todos conocemos lo que pasó. Sí, de hecho, escúcheme el comentario, si algo caracterizaba a Arturo Prat era justamente su generosidad, su sentido de conciencia social. Él quizás por ese motivo estudió Derecho también, ¿verdad? Hay que recordar que Valparaíso en ese momento era un puerto que ya se vivía pobreza, había mucha Sí, gente mucho. analfabeta, y él, todo eso quedó impregnado en él. Por lo tanto, quizás por eso estudió Derecho, quizás por eso también se dedicó a lo que tú mencionabas, Ingrid, enseñarles a leer, a escribir a los obreros. Es una virtud que Exacto. poco se sabe de él y que de alguna manera da cuenta que fue un héroe. No solamente un héroe por lo que pasó el 21 de mayo, sino que también por esta Y cualidad. perdóname un chiquitito, perdóname algo aparte, volvemos al principio. Cuando él nace, cuando él crece, su familia vive estas dificultades, él tiene que ingresar a la Armada para poder tener un futuro, ¿cierto? Porque su familia estaba económicamente ¿cómo se dice? En malas condiciones. Entonces, todo eso él lo Sí. absorbe y después él lo transmite en buenas obras y en ayuda a los que son más necesitados. De eso no se habla mucho siempre y es bueno Sí, recalcarlo. Él era un hombre que tenía conciencia social, de verdad. Sí, sí. yo le sumo un punto. Mm, El capitán que estaba a cargo era Luis Lynch y estaba a cargo de la Esmeralda, que estaba varada. Eh, el objeto, digamos, visual era terrorífico. Se iba a perder un barco de guerra, estaba a punto de ser destruido, y claro, él viaja o navega pagando al barco para tomar el cabo y que se pudiera varar oficialmente y no ser destruido, porque se hace con la perdón, la proa, que es la parte delante del barco, contra la arena, y eso le da una mayor posibilidad de rescate. Un rescate que salió carísimo, como 100.000 pesos de la época. Sí, Y hubo no que solamente repararla por, porque exactamente, porque no era una nave nueva, y además que era de los pocos barcos de guerra que tenía Chile en ese minuto. sí, Y la anécdota principal, él después defendió a Lynch. Luis Lynch fue, por supuesto, esto se hace un sumario por lo que pasó, pero fue exculpado gracias al aporte tanto técnico como en derecho de Arturo Prat. La gente no sabe, cuando tú estás a cargo de un barco, en este caso no estaba físicamente adentro Lynch, sino que era Lynch. otro oficial, él es responsable. Hay una tradición muy antigua que en los barcos el capitán se hunde con su barco porque es responsable de ello. claro, Entonces, cuando tú te encuentras en una situación que si el barco se destruía, era absolutamente responsable Lynch, aunque no estaba físicamente dentro del barco, pero sí vio esta situación. Y Arturo Prat no solamente ayudó a salvar fue uno de los que ayudó, digamos, a salvar el buque, sino además lo defendió como correspondía en el sumario que se siguió luego de la varación de la Esmeralda. Una vez más la Esmeralda conectada con la vida de Arturo Prat. Yo Arturo creo que Prat. estuvieron juntos eh, por toda la vida y hasta nuestros días. Así es. sí, así es curioso, ¿ah? Pero Gracias, la Nelson, por el Esmeralda, dato. Me había olvidado de ese dato de Lynch. sí, la Sí. Esmeralda justamente se forjó como marino, crecieron juntos y, bueno, al destino nos juntó justamente aquel 21 de mayo. Nelson, justamente el 21 de mayo, muchos amigas y amigos a quienes los saludamos, les agradecemos que nos estén viendo en esta transmisión, se preguntan cómo entonces entra en escena Arturo Prat aquel 21 de mayo. ¿Cuál es el inicio de todo esto? Comienza la guerra al Pacífico, que tengo entendido fue el 5 de abril. El 5 de abril se declaró oficialmente las Oficial. hostilidades por parte de Chile. ¿Cómo entra en escena Arturo Prat? Las instrucciones del almirante Juan William Rebolledo era mantener el bloqueo sobre puertos peruanos. Estamos hablando que Arica y Quique eran puertos peruanos, no eran de Chile en esa época. O sea, las regiones de Tarapacá, actual nuestra, o Arica y Parinacota posteriormente, eh, eran lugares estratégicos de acopio, de desplazamiento, carga de tropas, etc. Entonces, estaba la Covadonga como protegiendo este bloqueo. El bloqueo es muy extraño. Cuando uno se encuentra con una situación naval de combate, este barco prohibía que los barcos
de Perú pudieran hacer acceso, pero lo hacían los barcos internacionales con bandera francesa, inglesa, española, etcétera, que no tenían ninguna dificultad, pero siempre bajo la vigilancia de este barco, que en este caso era solo la Covadonga. Perdón, estoy mal, solo era la Esmeralda en ese minuto. Se le dan órdenes a Arturo Prat a que, porque la escuadra nacional partía rumbo al norte, hacia el Callao, a enfrentar o a buscar en este minuto la escuadra rival peruana, parte desde Valparaíso, en la Covadonga, llega a Iquique, estamos hablando que son varios días de navegación, y toma el mando de la Esmeralda. ¿Por qué? Porque era el barco de mayor antigüedad y mayor tonelaje. Y por un tema militar se asume que él tiene que quedarse en ese barco, y a Condel él lo asigna como comandante de la Covadonga. Su instrucción era bloqueo. Ellos no tenían instrucciones mayores de participar en otro tipo de combate. Hay comentarios que en un momento se dice que William Rebolledo le estaba pasando la cuenta por algunas situaciones anteriores de defensa de amigos o en las mismas debates que se hacía en algunos sumarios, que era este oficial joven que le decía cómo actuar al jefe de la Marina, y él le decía lo legal. Entonces se suponía que dejarlo en Iquique a cargo de un bloqueo, no inútil, pero la verdad de baja monta, de poca importancia en una guerra, relativa poca importancia, igual Puerto de Iquique era bastante grande e importante, y partí con el resto de la escuadra a buscar al enemigo. Militarmente era como de segunda o tercera categoría quedarse ahí. Lo que nunca se esperó es que en esa letanía de esperar, llegar a los barcos más poderosos de Perú al lugar y a tener que hacerle frente. Eso no estaba en los cálculos de nadie. No se sabe mucho en qué minuto la escuadra peruana pasó de largo, en este caso sin verse con la escuadra chilena. Al no encontrarse, siguieron rumbo a Iquique, exactamente para liberar Iquique. Y ahí es donde se produce el enfrentamiento. Sí, es importante también destacar que se da esta trágica situación, ¿verdad?, en la cual la escuadra peruana llega a Iquique. Y es importante lo que tú mencionas, Nelson, porque se puede asimilar, y escúchame el ejemplo, escúchame Ingrid, a un equipo de fútbol. Tiene un técnico, tiene a los jugadores, y tú decides qué jugadores van a entrar a la cancha, dependiendo del planteamiento que uno quiera en el partido frente al adversario, ¿verdad? Entonces ya, estos jugadores que tienen más experiencia o que son de mi estilo, los voy a ingresar a la cancha. El cuento queda en la suplencia, pero no por eso significa que son malos. Simplemente que no calzan con el objetivo que yo quiero en el partido. Bueno, esto es algo parecido. O sea, más que se diga que porque Pratt tenía este pasado o era como extraño, simplemente a mi juicio era simplemente porque el plan del almirante Williams era un ataque al Callao y él no cumplía simplemente las condiciones para no era de su tipo simplemente para esta operación, lo que no quita su mérito, ¿cierto, Ingrid? Sí, perdona, hay también muchas historias que nos han llegado en estos tiempos que tal vez de boca en boca se fueron, ¿cierto?, pasando en el tiempo y bueno, y nos llega a nosotros este conocimiento, otras cosas de, por ejemplo, no sé, pues de Condel o de otros marinos importantes de la escuadra que no están escritas en los libros, no están escritas en un diario de campaña ni en un diario de la Marina. Son cosas que se van transmitiendo de boca en boca y nos llegan a nosotros ahora. Podemos creerlas o podemos no creerlas. Pero también ahí está lo que tú decías cuando conversábamos hace un tiempo atrás, que mucha gente lo toma para mal y puede tal vez tergiversar la historia, no teniendo a lo mejor un dato efectivo, sino que un tema más, como te dijera, de leyenda o de mito que de real. Claro. Que de inspirador. Bueno, ya sabemos lo que sucedió en Iquique el 21 de mayo, eso da para otra conferencia. Nosotros estamos abocados a la figura de Prat y mucha gente ya sabe a grandes rasgos cómo fue el final de Prat el 21 de mayo. De hecho, a mis espaldas está un detalle del óleo Prat guiado por el sacrificio de la patria del pintor nacional Cosme San Martín. Yo lo comenté al principio de esta transmisión, que este óleo en su momento fue considerado malo por sus contemporáneos, no les gustó el estilo,
que representa a Prat en sus últimos momentos de vida en la cubierta del Huáscar. Y bueno, es acribillado, y a sus espaldas está la patria, como un ángel, como una alegoría, pero que este óleo con el tiempo fue tomando fuerza. De hecho, este óleo se encuentra en el Palacio de la Moneda, se encuentra en el Salón Montbara, si no me equivoco. Yo le quiero preguntar, para ir cerrando esta interesante conferencia, sus reflexiones sobre Prat, lo que pasó el 21 de mayo. ¿Qué piensan que pudo suceder en la cabeza de él cuando aborda la cubierta del monitor Huáscar? Tomando en cuenta todo lo que hemos conversado, imagínense, Prat, con su sable de abordaje, aborda el castillo de proa con el sargento Aldea y otro marino que parece Arcelio Canales, dejando en su memoria su vida familiar, su formación de abogado, sus hijos, etc. Es difícil poder reproducir todo. ¿Qué piensan de todo lo que pudo haber vivido Prat como comentarios, reflexiones? Comienzo con Ingrid y después con Nelson. Sí, mira, yo he pensado harto también en eso, ¿ah? Fíjate tú que para mí es como bien difícil poder hacerme una idea clara, porque obviamente deben ser muchos los sentimientos cuando tú te subes a un lugar donde sabes que puedes morir en un 2x3. Pero yo pienso que él, en su amor por su familia y en su disciplina, él dejó todo arreglado antes de saltar. Yo creo que él dejó arreglada su vida antes de saltar. Yo creo que él pensó en su familia y las encomendó a Dios, porque él también era cristiano, ¿cierto? Él las tiene que haber encomendado y tiene que haber pensado en su esposa en algún momento antes de saltar. Yo creo que después que saltó, él se abocó totalmente a lo que él iba, o sea, si no, no se tira, te das cuenta, si no, no salta el abordaje. Se habría pensado en su familia y habría dicho, voy a dejar a mi esposa viuda, veo otra cosa que hacer. No, yo creo que él lo dejó antes visto. De hecho, bueno, encontraron dentro de su ropa, porque él se vistió de parada, ¿cierto? Encontraron en su ropa todas las cosas que eran de su familia, ¿cierto? Y que después, humildemente, el capitán del buque peruano, del monitor Huáscar, le mandó a su esposa. Él ya iba con todo eso, como te dijeras, lo tenía visto, lo tenía visto. Así es que yo creo que él se abocó a su misión y a su obligación como capitán de la Esmeralda, como capitán de un buque de guerra que está inmerso en una guerra, y bueno, y se entregó nomás, pues, además todos sabemos el momento lo que ocurrió en ese momento, pero independiente de todo lo que pasaba alrededor, él se entregó por su patria ahí nomás, con todo el valor que él poseía. Gracias, Ingrid. Muy sinceras reflexiones. Nelson, te dejo estos 5 minutos que quedan para Gracias. compartir tus Todas las reflexiones. estrategias que se utilizaron en el combate eran las estrategias reunidas de años de experiencia, de información. Colocar solamente un barco a disputar el combate, sabiendo que no tenía una marcha rápida para poder escapar, ordenándole a Condell que se retirara para no perder 2 barcos. Ellos sabían que no tenían la posibilidad de ganar. Quizás tiempo, con un sueño esperanzador que llegara la escuadra chilena digamos, a defenderlo o a apoyarlo. Pero era un sueño ilusorio. Ellos tenían claro que no iban a alcanzar a volver. No habían comunicaciones fluidas ni menos directas. Colocarse entre la playa o la ciudad, digamos, y el monitor Huáscar era una alternativa de solamente tiempo. En esas horas de combate, que fueron más o menos 3 horas, se dio una pelea desigual que no había por dónde ganarla. Sabiendo que la Esmeralda no estaba en condiciones ni de escapar, ya con una marcha muy lenta, venía el espolonazo. Eso se prepara y se entiende estratégicamente como una de las alternativas. Los cañones que uno le ve al Huáscar no le hacían daño, pero no el suficiente para rendirlo ni menos destruirlo.
el saltar significaba una alternativa. El problema que no fue la cantidad de gente con él. Cuando un oficial, en este caso de mayor grado como el capitán, es el único en saltar, hay que imaginar el ruido, hay que imaginar la violencia que se está viviendo ese minuto, que el resto no escuchó, o con el golpe del espolón, remeció de tal manera a los marinos que los tiene que haber botado de su puesto, y reaccionaron solo 3. Aldea, este tercer marino que siempre se menciona que cayó digamos, casi cayó del golpe, no se sabe si saltó o no, y él fue a enfrentar una situación que era literalmente imposible. Era un momento de aquí se termina todo. ¿Qué es lo que uno ha pensado muchas veces? La guerra en ese minuto era una guerra no querida por el pueblo de Chile, y él provocó una emoción. Yo no sé si él estaba pensando en eso, o pensando en su familia, morir como héroe, convertirse en uno. Es imposible estar en su momento en la cabeza, pero él provocó que un pueblo que no quería una guerra se volcara voluntariamente a los cantones de reclutamiento o a las mesas de reclutamiento, y fueran a pelear. Y el héroe era Prat, el que se sacrificó, el que era más cercano. No era un oficial común y corriente, era un tipo cercano a ellos. Valparaíso era un puerto importante y muchos lo conocían por su educación, por todo, pero su mentalidad en ese minuto es una incógnita. Pero él juró cumplir con su deber y lo hizo. Trató de proteger lo que más pudo, en este sentido de hacer retirar a la Covadonga, que tenía la velocidad para poder escapar. No era un momento de mucha reflexión, era un momento de acción. Cuando tú tienes esa obligación, lo que estaba haciendo él era ganar tiempo, esperando quizás ese espolonazo o esperando quizás esa ayuda. Nuestra especulación es que él se entregó. Dijo, este es el momento, como acota Ingrid, iba con sus efectos personales, no los dejó en su cabina, los tenía en su cuerpo. Él sabía que él podía acabar ese día, puede ser capturado incluso, pero su motivación era cumplir con su deber, acompañado o solo, cumplir con su deber. Pues bien, muchas gracias por tu reflexión, Nelson, y también, Ingrid. Creo que es importante recordar estos acontecimientos como el natalicio de Arturo Prat, porque como ustedes mencionaron, Arturo Prat no venía de una clase privilegiada, venía de clase media, sus padres forzados, su infancia fue compleja, su juventud, nada le fue fácil en la vida hasta su epílogo, o mejor dicho, cuando pasó a la inmortalidad, así como toda la tripulación de la Esmeralda. Siempre menciono, y esto lo menciona siempre los 21 de mayo, que todo chileno o chilena lleva en su corazón la tripulación de la Esmeralda. ¿Ah? Creo que la tripulación de esta corbeta resume lo que le pasa a cualquier persona, a cualquier chileno o chilena, ¿cierto? Muchos de ellos provenientes de diversas partes del país, muchos niños que cayeron en el combate en Iquique y que no los podemos olvidar, no los podemos olvidar. La gesta de Prat creo que puede servir como un estímulo para cuando uno tiene que enfrentarse a la adversidad, por muy complejo que sea. Y por eso es muy importante recordar a él. Toda nación tiene que tener un arquetipo, tiene que tener un modelo a seguir. Y creo que Prat es eso, creo, de manera bastante humilde. Pues bien, queremos a nombre de Ingrid, Nelson, agradecer a quienes se conectaron a esta transmisión, a quienes comentaron esta conversación, y los dejamos invitados para una próxima oportunidad. Estimada Ingrid, estimada Nelson, muchas gracias por participar en esta actividad. Gracias a Muchas ti, gracias. Francisco. Gracias. Muy amable. Saludos, Ingrid. Hasta Saludos, pronto. Nelson. Hasta pronto. Chao a todos. Chao.